Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Un nuevo programa de Creer es Crear. Buen día, Vero. Hola Flavia, buen día a todos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me parece que tenemos un poco de delay. Cuando yo hablo me contestaste unos segundos más tarde, así que vamos a ir despacito, porque hay temas, es más, por eso hemos empezado unos minutos más tarde, porque hay algunas cuestiones tecnológicas, así que, bueno, vamos a Bueno, ir acompañando. esperemos estar en el aire y comunicadas por esta próxima media hora. Bueno, Eso. Flavia, te cuento, con todo el tema este de conciencia de unidad que venimos desarrollando en los programas anteriores, tuvimos una linda respuesta de nuestros oyentes. Muchos adhieren a lo que estamos diciendo, que eso también nos dio una alegría, porque pensamos que al plantear el tema iba a generar más controversia o más rechazo. Y bueno, eso también está hablando de, hay muchas cosas que están cambiando y que está bueno que estemos resonando en esas frecuencias. Te cuento un par de mensajitos que quedaron pendientes del otro día. Vivi Agosti, que ella nos escucha en diferido, nos da las gracias por el programa y que dice que contribuimos mucho a la vida, así que bueno, esa es nuestro gusto al hacer esto, o sea, aportar una herramienta como para estar mejor y para que cada uno pueda trascender sus sombras, sus oscuridades en luz y en estar bien. Bien. Y también dentro de los mensajes que quedaron del otro día, Eliane nos planteaba esto de el ser responsables absolutamente de todo, que cómo cuesta, ¿no? Que estamos acostumbrados como que cuando estamos empezando a hacer el cambio de mirada, eh, aceptamos un pedacito de nuestra responsabilidad. Después necesitamos como que no, bueno, no, pará, todo no es responsabilidad mía. Y acá el secreto es entender que todo tiene que ver cómo resonamos, que no lo pensemos de una forma lineal y de decir, yo me levanto y me estoy arruinando la vida por cómo pienso o lo que hago, sino es hacernos cargos de cómo estamos vibracionalmente, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con la energía y tiene que ver con el cuerpo. Entonces, hoy se nos había ocurrido empezar a hablar del tema del estrés, que es uno de los factores determinantes en el tema de estar en eje, estar resonando bien. Entonces, la idea hoy es contar un poco qué es el estrés y cómo podemos usar esa energía de supervivencia que tenemos a nuestro favor y no en contra. ¿Sí? ¿Qué les podemos contar, Flavia, a la audiencia? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que entender es que muchas veces utilizamos la frase de estoy estresado, cuando estamos pasando por una situación de nervios. Hay muchas personas que utilizan la palabra estrés como una palabra metida dentro de la dinámica diaria, como si tuviera que ver solamente con una cuestión psicológica, un estado de ánimo. Y lo primero que tenemos que hacer es entender que el mecanismo del estrés es un mecanismo meramente biológico y que es sumamente necesario para la supervivencia de la especie. Esto viene de millones y millones de años, es parte también que compartimos con el reino animal y tiene que ver con ese mecanismo de defensa que se pone en acción para preparar el cuerpo para la conocida ataque o huida, ¿sí? Como muchas veces hemos dicho en los programas, en el mundo animal, el ataque y la huida ante el depredador es como bien concreto, o sea, viene el león de la otra manada a atacarme el territorio, viene mi depredador a comerme la cría o los cachorros o lo que tenga, entonces es como que es más concreto. Viene la amenaza y el cuerpo responde. Nosotros, como seres humanos, tenemos el agregado del pensamiento, de la capacidad de simbolización. Entonces, el pensamiento, la capacidad de simbolización, mezclado con todo lo que venimos hablando del resto de los programas, ¿no? Las creencias, los pensamientos, la educación,
hace que veamos como depredador muchas más cosas que el león de la manada. Nuestro jefe, nuestro trabajo, que llegamos tarde al trabajo, que el colectivo se nos fue, alguna situación de salud, hay alguna enfermedad y tengo miedo de morirme. Entonces, hay un montón de situaciones que hacen que a nosotros, los seres humanos, nos ponga en esta situación de alerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Biológicamente, sin entrar, porque no vamos a entrar a hacer una clase de biología, pero como para ir amigándonos con algunas terminologías, nuestro sistema nervioso, tenemos una parte de ese sistema nervioso que se llama el simpático y hay otro que es el parasimpático. El simpático es el que se va a activar en el momento en que yo estoy percibiendo a mi depredador, persiguiendo el peligro. Entonces, yo le mando la información a mi cuerpo que estoy en peligro y este sistema nervioso simpático, ¿qué hace? Más al cuerpo para que se active. Entonces, me va a llevar más cantidad de sangre a los músculos para salir corriendo, va a hacer que empiece a acelerarse mi ritmo cardíaco, mi respiración va a ser más acelerada y cortada, puedo empezar inclusive hasta transpirar. Entonces empiezan a suceder un montón de cosas. Obviamente hay descargas de sustancias, de adrenalina, de cortisol, un montón de sustancias en el cuerpo que también acompañan este proceso. Entonces, en ese momento, el cuerpo está en una situación de alerta absoluta. Es más, es una situación que no podríamos mantener en el tiempo. Yo no puedo estar con una taquicardia o con la respiración cortada durante un año, porque moriría. Esto es solamente ante la situación del ataque. ¿Qué pasa? Cuando eso desaparece, ¿sí? Supongamos que hubo una situación de riesgo que vi que un ladrón me podía robar. Esto se activa. Supongamos que el ladrón desapareció, se fue. Automáticamente mi capacidad va a ser, mi pensamiento va a ser que darle información a nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que se active el parasimpático. Y el parasimpático, ¿qué va a hacer? Va a decirle a nuestro cuerpo que está todo ok, que ya no corremos peligro, y le va a empezar a mandar la orden de que todo eso baje. Es ahí cuando empezamos a respirar un poco más tranquilo, dejamos de transpirar las manos, empieza a bajar el ritmo cardíaco, inclusive después de un tiempito ya podemos tomar un sorbito de agua, algo que no podríamos hacer en el medio del punto porque no podemos ni digerir, porque está todo preparado para salir corriendo, no me voy a poner a tomar agua. Entonces, en ese momento el cuerpo se empieza a calmar. Este mecanismo se nos repite todos los días, todo el tiempo. Pero ahora, esto es también importante, es decir, que no es solo cuando hay un depredador afuera o algo que nos viene de afuera. Muchas veces nosotros generamos mentalmente a los depredadores, ¿sí? Y empezamos a pensar todas las posibles variantes más dramáticas dentro de una situación y me coloco yo en un estado de estrés. Entonces, por eso cuando hacemos hincapié en el tema de las herramientas como la respiración o la meditación, apunta a ver este diálogo mental que solemos tener, que cuando estamos muy en niveles de muy baja energía, es mucho lo que tenemos de respuesta. ¿Por qué? Porque acompaña al cuerpo con todo lo que acabas de decir acerca de la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, todo eso va intoxicándonos. Entonces es un miedo que podemos tener en función de todo lo que venimos hablando, de las creencias, de la forma de percibir el mundo. Cuando el cuerpo está tan intoxicado, genera más miedo. Entonces yo empiezo ahí a hacer como este círculo vicioso y no puedo salirme. Cuando mi cabeza funciona a full, yo puedo llegar a hacer una taquicardia, una subida de presión, una subida hasta de azúcar, por simplemente lo que yo me estoy creando mentalmente de las posibles, las posibilidades más pesadas de lo que me pueden pasar. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de eso, y esto también va en el tema de la alimentación. Cuando nosotros estamos en estos estados, generalmente empezamos a elegir comer harinas y empezamos a llenarnos de
bueno, me siento mal, me como un pedazo de torta, me como un churro, y empiezo a llenar mi organismo de elementos que hacen que sea de difícil digestión, que vaya a contaminar el cuerpo por otro lado también. Entonces empiezo a armar como un trencito con distintos vagones que termina llevándome a paralizarme, a tirarme en la cama, a no tener ganas de hacer nada, a que todo me cueste el triple. Entonces, la idea con esto es ver dónde estamos parados, ver cuáles son los mecanismos que cada uno empieza a hacer funcionar como reflejos. Como siento miedo, empiezo a comer determinadas cosas, empiezo a tener determinadas actitudes, tengo que hacer gimnasia y no hago porque hoy no tengo ganas. Entonces empiezo a darle a todo el cuerpo, más todo lo que se generó internamente, la posibilidad de no salida. Y eso empieza a ser como pequeñas bases tóxicas donde después nos cuesta muchísimo salir de esos lugares, ¿no? Exactamente, sí. A ver, tengamos en cuenta que también este mecanismo de estrés es el que se activa constantemente para el vivir cotidiano. Yo, por ejemplo, si tengo que ir a cruzar una calle, cuando, de acuerdo a cómo esté el semáforo y el tráfico que viene, en ese momento también se activa el mecanismo de estrés, porque hace que yo tenga que prestar atención, se agudiza mi vista, se agudiza mi audición, o sea, tengo que tener como todos los sentidos alertas, ¿por qué? Porque voy a hacer algo que es distinto a estar en reposo. Voy a cruzar una calle donde puede venir un auto y me puede matar. Entonces, a nivel símbolo es exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que yo saco de este circuito, va a estar actuando este mecanismo de estrés, pero que se va enseguida cuando cruce la calle. Y se me acomoda enseguida, y esto está bien, y es natural, es normal. Esto que estás diciendo, Vero, vos, tiene que ver precisamente con el simbolismo, que nosotros, con la creación de nuestros pensamientos, como el inconsciente no sabe si es verdad o si es mentira, si es un pensamiento o si es la realidad, para mi cuerpo es la realidad. Para mi cuerpo está sucediendo eso que le estoy temiendo. Entonces es así como empiezo a generar en el cuerpo una situación de alerta que obviamente sostenida en el tiempo hace que después empiecen las enfermedades, o sea, se empiezan a instalar algunos síntomas. Tal vez quedó con presión alta o quedó con diabetes y ahí empieza como a complicarse. Ahora, la idea de lo que hoy cuando planteamos el estrés aliado o enemigo es hacerlo aliado, porque forma parte de nuestra estructura, o sea, nos acompañan las hormonas que si nosotros entendemos a dónde nos vamos poniendo solos, podemos empezar a ir para atrás y hacer de este mecanismo un mecanismo que funcione para supervivencia, ¿sí? O sea, que me mantenga vivo, punto. Entonces, tomo esa información y eso me sirve. ¿Te leo un par de mensajitos, Flavia? Dale, Vero. Bueno, mira, acá tengo Enedina Castillo, dice, gracias, muy hermoso desde Dallas, Texas. Saludos, un abrazo y muchas bendiciones. Diana dice, gracias chicas por el programa, las escucho todos los lunes desde Río Gallegos. Bueno, gracias muchas Diana. Gracias. Alejandro pregunta, ¿por qué nos estresamos? ¿Qué no estamos canalizando? Bien. Creo que un poco lo fuimos respondiendo, ¿no? Esto de por qué nos que fuimos respondiendo esta pregunta de alguna manera. ¿Por qué nos estresamos? Es un mecanismo biológico natural y es lo que nos permite la supervivencia y continuar con la especie. El hecho de que esto esté presente es muy bueno para nosotros. Con respecto a qué es lo que no canalizamos, bueno, ahí es donde empiezan a haber variedades. Cuando yo me encuentro en una situación donde estoy en alerta constantemente, bueno, ahí hay que empezarse a hacer las preguntas, la autoindagación. ¿Qué me está pasando? O esto, Vero, que vos decías de voy y me como el pedazo de torta, tal vez sin tener hambre, evidentemente puedo estar canalizando de esa forma algo que no estoy viendo. Entonces, bueno, el que no canalizamos es algo muy subjetivo y es abierto para cada individuo en particular, no es algo siempre estandarizado en el ser humano. En realidad, yo creo que tendríamos que tomar que no es una cuestión de canalización, es una cuestión de en qué estamos, a qué le estamos prestando atención. En dónde está nuestra atención, ahí sería el punto a mirar para entender dónde estamos parados. Te leo un par de mensajitos más.
Dale. Fernando Osari dice, creer es crear, que tengan un gran programa el día de hoy. Saludos a Verónica y a Flavia. Verónica Caro dice, buen día, Vero y Flavia, buen feriado, buena semana. Bueno, gracias. Ellos forman parte de nuestro club de fans, así que gracias por Gracias, el aguante chicos. y por acompañarnos siempre. Después tenemos, Elena dice, mi mamá tuvo una ACV y fue por estrés. ¿Por qué llegamos a ese extremo? Bueno, porque no sabemos parar a mirarnos. La rutina es como que nos lleva puesto, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo levantándonos en la misma frecuencia. No tomamos en cuenta que vivir no tiene que ser un peso, vivir no tiene que ser un drama, vivir tiene que ser lindo, la vida por ser vida, ya de por sí, ya por levantarnos y respirar cada mañana, tenemos que tener otra frecuencia. Y a veces estamos tan contaminados que la primera respiración que hacemos a la mañana pesa y no suma. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a vernos por qué pesa tanto la vida. ¿Por qué le estoy dando tanto poder al otro, al pensamiento del otro, a lo que pasa afuera? Si todo está en cómo yo lo tomo o en cómo yo lo percibo. Y ahí puedo generar el gran cambio. Porque a medida que yo empiezo a darme cuenta cuánto poder entrego afuera, empiezo a darme cuenta cuánto poder tengo yo. Y elijo, ¿se lo doy al otro o lo tengo yo? Ese sería Exacto. Aparte, esto también, Vero, convengamos, hay muchas personas que hoy pueden estar pasando por situaciones muy dramáticas en su vida. Tal vez algún tema, algún duelo, algún tema de salud, de enfermedad, falta de trabajo, falta de recursos. O sea, son cosas reales y concretas que nos duelen, nos pesan. Nosotros lo que estamos tratando de que llegue el mensaje es: tu mirada acerca de esa situación puede hacer que vos la transites de otra manera y que tu cuerpo quede sano atravesando esa situación conflictiva para otra situación de vida. Cuando estamos tan mal, tomados por lo que pasa en el entorno, el ponernos en una frecuencia negativa, el estar teniendo una mirada negativa hacia el futuro, el pensar que cada vez va a venir peor, primero que nos quita la posibilidad de ser creativos al momento de encontrar soluciones. No tenemos la capacidad de poder encontrar una solución a ese problema que tenemos. ¿Por qué? Porque como bien vos decías recién, está toda la atención puesta, por ejemplo, en el temor, en la pérdida, en lo que va a pasar. Y les proponemos que se presten atención y fíjense si han conseguido algo positivo, si han podido resolver algún tipo de situación o conflicto estando en una frecuencia negativa, en una frecuencia de miedo. Y compárenlo teniendo una semana en donde empiezo a pensar y a mirar las cosas de otra manera. Fíjense cómo transitan una semana y cómo transitan la otra. Es algo que pueden verificar cada uno por sí mismo, no es que nos tienen que creer en lo que les decimos, o sea, lo pueden poner en práctica. Se transita la vida de otra manera. Y ojo, no caer en la trampa, ¿no? Que uno agarra y dice, ayer las escuché a las chicas en Querer es Crear, hoy me levanto de buen humor, salgo con respiro y al mediodía llego y mi jefe me trata mal. ¿Ves? Yo venía de buen humor y me trató mal. Ojo, claro. Ojo, sí, que está la trampa que todos caemos, ¿sí? Esto es un proceso de resonancia, va de a poco y hay que ir tomando responsabilidad de nuestro sentir, de nuestro resonar. Ojo, porque eso es un clásico que nos lo dicen siempre. Yo venía bárbaro, ¿y ahora qué pasó? Yo venía pensando positivo. No, o sea, piensen que contra años, meses de pensar negativamente, no se resuelve con un día me levanto de buen humor y le pongo pilas y salgo. Esto tiene que ser algo que uno vaya dándose cuenta que es por ahí, que yo tengo que estar presente en dónde está mi cabeza, a qué le estoy dando tanto tiempo en mi cabeza. Y ahí empieza a generarse el cambio. Si no, no pasa nada, ¿eh? O sea, volvemos siempre a lo mismo. Así que, ojo. Bien. Bueno, te leo, Flavia, un par de mensajitos más. Sí. Liliana Caruso nos manda a todos aplausitos, así que le mandamos un beso grande. Eliane dice, buenos días, chicas, qué importante es saber todo lo que se nos genera en el cuerpo, esa sensación de alerta constante. Si uno es más consciente, quizás lo cuidaría más.
es que cuando empezamos a ser más conscientes, el cuerpo responde de otra forma. No estamos con esa sensación de que todo está mal, o que se viene el problema, o que el miedo constante. Piensen que es todo como un nivel de toxicidad. Es como si nosotros nos tomáramos una sustancia que nos lleva a ese lugar. Nos estamos aplicando mentalmente una sustancia de depresión. Entonces, empezar a hacer, obviamente, cuando uno lleva muchos años en determinadas frecuencias, a veces cuesta mucho más salir de ese lugar y por eso se necesita ayuda terapéutica y se necesitan otros recursos extras. Pero si no se parte de tomar conciencia, ni siquiera se va a buscar esa ayuda. Correcto. Bien. Bueno, se nos acabó el programa. Demos gracias a que hubo conectividad. Y que nos pudimos comunicar. Recuerden que nosotros estamos toda la semana en el Instagram, @quererescrear 91.9, y bueno, escuchamos sugerencias, los saludos y las consultas que quieran hacernos. Bueno, elijan qué creer y crearán su realidad, porque creer es crear. Buena semana, gracias. 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 Gracias.